En el Salmo 92:5, un salmo hecho para la celebración del día de reposo, el salmista nos dice y comienza con unas palabras que son un cántico que nosotros conocemos. Qué bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, es lo que dice la palabra también. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y el verso 5 llega a esta expresión. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. ¿Qué podemos sacar de este texto? Bueno, he estado pensando en que las obras de Dios revelan sus planes y sus pensamientos profundos. A través de este tema no vamos a hacer ni más ni menos que entrar en parte en la mente de Dios y también comenzar a escudriñar sus propios atributos. Todopoderoso, omnipresente, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios que ha establecido plan o planes a lo largo de toda la historia del ser humano. Y esto es lo que vamos a tratar de repasar o empezar un estudio que va a ser en dos partes. Esta va a ser la primera. El Salmo 139, 17, también David expresa lo siguiente, cuando entiende cómo Dios lo formó desde el vientre de su madre, y expresa, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Qué vemos aquí? Que los planes de Dios despiertan admiración por parte de nosotros. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, escribí a ellos, David, cuán inmensa la suma de ellos. El Salmo 33, por ejemplo, nos dice que pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. ¿Qué podemos ver de los planes de Dios? Bueno, que esos planes son firmes y que permanecen para siempre. También en Jeremías 29:11, Dios mismo le está hablando al profeta y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El profeta se encontró con una misión de darle al pueblo un mensaje muy especial, un mensaje que tenía que hablar de lo malo, pero también tenía que hablar de la esperanza que Dios ponía delante del pueblo. Y al respecto, el Señor le dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor quería despertar la conciencia de su pueblo en aquel tiempo que se había apartado de diferentes formas de buscar a Dios para que encontraran y disfrutaran de ese plan de Dios que tenía para ellos. Los planes de Dios son buenos para su pueblo. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Aquí vemos a Dios cumpliendo de otra manera sus planes y en este caso Dios en su plan eterno también desbarata los planes de sus enemigos para que su plan único pueda cumplirse en todo momento y en todas las épocas. Vamos a ir a un ejemplo que tenemos en la Biblia donde vamos a ver un poco el plan de Dios para
proteger a una persona que iba a tener que cumplir una misión muy importante. ¿Para qué? Para poder para que el plan de Dios se cumpliera en ese momento y con su pueblo. Nos dice la Escritura en el libro de Éxodo que nos da los nombres de aquellos que entraron a la tierra de Egipto, donde estaba José, ya que en su propia tierra había hambre, había necesidades, y bueno, José lleva a sus hermanos, su familia, a Egipto para que no pasen necesidades. Dios tuvo cuidado de su pueblo en este tiempo, pero comenzó a darse una situación que los egipcios detectaron como un peligro. ¿Y este peligro cuál era? Bueno, que los israelitas comenzaban a ser cada día más, y esto le generaba temor por si en algún momento pudieran rebelarse y asociarse a pueblos enemigos de los egipcios y de esa manera derrotarlos. Bueno, este fue un pensamiento que empezó a surgir y a tomar cada vez más firmeza en aquel pueblo egipcio, un pueblo muy importante desde la antigüedad, con muchas, que nosotros vemos a través de la historia, muchas cosas grandes que hubo en aquel pueblo, en aquella nación, donde también por un tiempo los israelitas estuvieron. ¿Y cuál fue el resultado de esta situación? Bueno, que los obligaron a llevar cargas más pesadas, cada vez más pesadas, y a oprimirlos más. Y llega un momento que toman una decisión. Y como ven que el pueblo de Israel cada vez era más grande, el faraón de aquel momento decide que ningún hijo varón de los israelitas viviera, sino que fueran muertos desde su nacimiento. Y así nos dice la Escritura allí que fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores de campo. En todos los trabajos los esclavos que los israelitas todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey egipcio ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo si es niño, y si es así, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Esta fue la orden que dio el faraón a efectos de detener el crecimiento del pueblo en aquel tiempo. Sin embargo, dice la Escritura ahí en el verso 17 de este capítulo 1, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto. Las parteras temían a Dios y no siguieron la orden del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras contestaron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a su pueblo. ¿Qué valor las de estas mujeres parteras? Que teniendo una orden
de dar muerte a todos los hijos varones, sin embargo temieron más a Dios que a la orden del faraón. Qué ejemplo de mujeres piadosas, qué ejemplo de mujeres que estaban a poner su propia vida, a exponer su propia vida antes que matar la vida de los niños de los hebreos. Si nosotros llevamos esta aplicación al mundo de hoy, nos vamos a encontrar que esta realidad de las parteras no fue única ni es única en la historia, y que hoy mismo esta realidad puede estar dándose en nuestras sociedades. Pero hubo mujeres valientes que dijeron no. Quizás hoy hay médicos valientes que dicen no a lo que la sociedad puede estar imponiendo. Una historia en Egipto que no estaba aparte de los planes de Dios, sino que era el cumplimiento del plan de Dios, y así empezaba esta historia. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, nos dice: por tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Y acá es lo que quiero resaltar. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. El honor fue para aquellas parteras, en este caso, que temieron más a Dios que a las fuerzas del gobierno de aquella época. Pasamos al capítulo 2 de Éxodo, y allí nos encontramos con el nacimiento de una persona. Y esto sigue siendo el plan de Dios para aquel momento. Hubo un levita, Amram, que tomó por esposa a una mujer, Jocabed, de su propia tribu leví. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Lo vio hermoso, nos dice. Todas las madres deberían ver como algo hermoso la llegada de un hijo a la familia. ¿Cuánto mal le pueden hacer a un hijo o hija el no desearlo desde su gestación? A veces los resultados de esta actitud se ven también años más tarde, cuando surgen diferentes actitudes de el niño, la niña en su familia frente a su madre o a sus padres también. Amarlo como lo amó esta mujer desde el principio de su gestación. Pero hizo más. En aquel tiempo regía este edicto del rey de Egipto de que murieran los hijos varones. Y esta mujer durante 3 meses lo escondió, quizás en su propia casa, corriendo riesgo de su propia vida y de la vida de su hijo, el bebé, hasta que llegó el momento de un plan estratégico que llevó a esta mujer a hacer lo que vamos a leer a continuación. Pero no era más ni menos que entrar y seguir en el plan de Dios para este niño que había elegido. Lo escondió durante 3 meses a riesgo de su propia vida, y luego de esto, cuando ya no tenía más posibilidad de esconderlo, nos dice la Escritura, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana María, la hermana del niño, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Imaginemos esta escena, la madre poniendo en el río, un río con peligros, un río que tiene cocodrilos. Hace poco, en una documental muy conocida, de una persona muy conocida, que se emite por un canal de televisión, esta persona se bañaba en ese río, pero hacía mención precisamente a esto,
que le habían dicho que en esa zona no había cocodrilos, pero sí en otra zona no muy lejana de donde se estaba bañando. Bueno, no sabemos bien en qué lugar, como ahí también se bañaba gente, quizás el peligro no estaba tan cerca, pero no podemos dimensionarlo, ni sabemos si se sabía o no. Lo que sí se sabía, que en el río Nilo, como se sabe ahora, hay cocodrilos que pueden dañar a las personas que se acercan y que se bañan. Bueno, la madre diseñó un lugar, porque ya veía que la situación en la casa de ella era insostenible. Quizás los llantos del bebé podían llamar la atención de alguien, y lo que pensó fue ponerlo en común. Hizo un canastito con papiro y lo selló con los elementos que había en aquella época, nos dice Hebrea, a efecto de hacerlo lo más impermeable posible y para que ese canastito pudiera flotar. Allí, en un acto de fe y de entrega al plan de Dios, esta mujer pone a ese bebé inocente, indefenso, en ese lugar para que flotara en el río, y lo pone no en un lugar abierto, sino que lo pone en un lugar donde habían juncos, quizás para evitar que algo se aproximara y que la corriente misma no lo llevara muy lejos. Nos dice la Escritura que en ese momento también, donde esta mujer materializa una fe tremenda de desprenderse de su hijo, la hermana del niño quedó cerca para cuidarlo. ¿Qué bien hacen en una familia los hermanos que se preocupan unos por otros? ¿Qué dificultades hay en una familia cuando hay hermanos que están distanciados por distintos motivos? Qué bueno es tener en la iglesia hermanos y hermanas que se preocupen por uno, que muestren el amor fraternal que Dios ha tenido con nosotros, que también lo derramen a los que están a nuestro alrededor. Nosotros podemos pensar y que Dios ha puesto hermanos y hermanas en la iglesia también para cuidarnos, como hizo esta hermana con aquel niño que se llamaba Moisés. ¿Cómo siguió la historia? Ahora vamos a ver, pero la palabra de Dios nos exhorta, nos anima y nos pone por delante el desafío ahí en Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y en la primera carta de los Tesalonicenses 4:9 nos dice: en cuanto al amor fraternal, no necesita que le escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. El primer texto es una exhortación a practicar este amor fraternal como plan de Dios en este tiempo entre los que somos miembros de la iglesia, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos recibido el amor de Dios, aquellos que debemos pensar no solo en nosotros, sino en quien está al lado. Ámense los unos a otros con amor fraternal. Este amor fraternal también implica respetarse unos a otros, y este amor fraternal también implica honrarse mutuamente. Qué bueno es y qué bueno sería que, así como el apóstol Pablo dijo de aquellos hermanos que estaban en la ciudad de Tesalónica, no es necesario que les hable del amor fraternal, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Dios en su plan tiene muchas maneras de enseñar y de poner por delante la palabra que Él nos ha dejado para que nosotros la oigamos y también la pongamos en práctica, para amarnos unos a otros. Yo no sé
Yo pienso que nadie podría decir de mí que no precisa enseñarme del amor fraternal. Creo que necesito aprender más. Creo que necesitamos aprender más, porque el amor fraternal no es ni más ni menos que la evidencia de que hay un Dios que está en medio nuestro y que nos ama y que también quiere amar a todos los que están a nuestro alrededor. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Nos escribe Pedro en su primer carta, capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, allí en Éxodo, volvemos a la historia, dice: en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? El plan de Dios siempre tiene cuidado de nosotros. El plan de Dios siempre está presente de diversas maneras, aún de las formas que menos pensamos, para cuidar de que se cumpla en todos sus términos. Y acá el cuidado sobre este niño sigue avanzando. Y ni más ni menos que la hija del faraón bajó a bañarse en aquel lugar y encuentra a este canastito que contenía a un niño que estaba llorando. Y cuando lo vio, lo identificó como un niño de los hebreos. Ella seguramente sabía que era lo que pesaba sobre los niños hebreos. Sin embargo, de alguna manera, o porque también lo vio hermoso, o porque, como dice la Escritura, tuvo compasión de él, no quiso declarar esta situación, sino que pensó que este niño podía quedarse con ella, o deseó que este niño pudiera quedarse con ella. Vemos a la hermana tomando una iniciativa muy buena, muy linda, muy acertada y muy que llega en el momento justo, ya que le dijo a la hija del faraón si quería que una nodriza del pueblo de Israel cuidara de este niño mientras crecía. Ella, su hermana María, cumplió con su rol de amor y cuidado. Todo esto seguía siendo el plan de Dios para la vida de Moisés. La hija del faraón le dice: ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño, Moisés, se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Qué maravillosos son los planes de Dios. Así como los salmistas, ¿sí? No tuvieron más que escribir con signos de admiración lo que sentían cuando veían algo del plan o los pensamientos de Dios. Así nosotros quedamos admirados de lo que Dios hace en sus planes eternos, firmes, que no van a cambiar y que son buenos para nosotros. Y allí encontramos a un niño que fue elegido por Dios para rescatar a su pueblo de Egipto.
un niño que tenía sentencia de muerte, una madre valiente que amó a su hijo y lo protegió hasta donde pudo, una madre inteligente para elaborar un plan de salvación, una hermana que estuvo cerca, una propuesta adecuada a la situación, un final que era poco esperado. Dios nos sorprende con sus planes de cuidado. El niño finalmente es adoptado y salvado. La madre termina criando a su propio hijo fuera de las amenazas que seguían vigentes para matar a los niños hebreos y como si fuera poco, con una retribución especial que venía de la hija de Faraón por cuidar durante el crecimiento a este niño que había encontrado allí en el río. Las obras de Dios revelan sus planes y sus pensamientos. Así nos decía el salmista: oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los planes de Dios despiertan admiración. Preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Los planes de Dios permanecen firmes para siempre. El Salmo 33:1 nos dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Y finalmente, en cuarto lugar, los planes de Dios son buenos para nosotros. Y allí teníamos el texto de Jeremías 29:11, cuando dice el Señor que afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. En primer lugar, el plan que Dios tiene para ti es que des el primer paso y le conozcas a Él como tu Salvador personal del pecado que has cometido en tu vida y que hemos cometido todos los seres humanos, y por ese pecado nos hemos alejado de la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Dios quiere que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Y cuando alguien se arrepiente y vuelve a Dios, entra en el plan de Dios de salvación eterna de tu vida. Por eso te presentamos en esta mañana también a Jesucristo, que vino a este mundo según el plan de Dios, siendo Hijo de Dios, para morir en la cruz por ti y por mí. Y de esa manera poderte dar salvación eterna, porque a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da derecho de ser hijos de Dios. Una simple oración. Quizás muchos hemos cerrado nuestros ojos y hemos dicho adiós, sin importar lo que estuviera alrededor, y a veces sin decir palabra, pero con nuestro pensamiento decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en la obra de Cristo en la cruz, que puede darme perdón eterno y salvar mi vida de ir a la perdición. Y con unas palabras tan sencillas y dirigiéndote a Dios de esta manera, Dios entra en tu vida, hace una obra maravillosa, según su plan, te da vida eterna y te coloca en la familia de Dios. Si no lo has hecho hasta ahora, nos gustaría que pudieras reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, cuando se hizo hombre para morir en la cruz, y de esa manera la justicia de Dios por el pecado, en lugar de caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre Él. Se cumplió, y por eso hoy es que podemos proclamar que hay salvación en su nombre. Si tú quieres recibir a Cristo, lo puedes hacer hoy mismo. No hay nada que te impida. No puede haber ningún temor
hacer esto, porque está en juego el plan eterno de tu vida. No lo quieras hacer tú. Deja que Dios, que ya lo ha hecho, te pueda bendecir, porque Él no quiere hacer un plan, Él quiere hacer un plan bueno para tu vida, como hemos visto. Y en segundo lugar, el plan de Dios para la vida de aquel que ha recibido a Cristo como Salvador, que se siente ya un hijo de Dios, por lo que dice la palabra de Dios misma, y disfruta de la comunión con los hermanos, con otros que han creído y con Dios mismo. El segundo punto de este plan es que le obedezcamos y que estemos dispuestos a cumplir sus propuestas. Sus mandamientos no son gravosos, simplemente es escudriñar, leer en la palabra de Dios lo que Él pide en estos momentos, como hemos visto. Parte de ello que era el amor fraternal, pero también hay otras cosas que son buenas para nuestra vida, porque el plan de Dios es así, y que en la obediencia a Él nos van a llevar a una purificación de nuestro ser interior para que agrade a Dios y que también nos beneficie personalmente. Toma el plan de Dios como si fuera un mapa de ruta. Síguelo por todos sus caminos, por todos sus puntos, todas sus ciudades, aun cuando se bifurque. Si es el plan de Dios, va a ser de bendición. Y no vas a tener que arrepentirte de no haber seguido el plan maravilloso de Dios. Que el Señor nos bendiga con esta meditación en este día, que nos haga pensar en esos planes maravillosos, esos planes que nos presentan ahora en este tiempo, no solo como hemos visto en la antigüedad su cuidado de aquellos que estaban en la voluntad de Dios, sino que ese plan de Dios nos lleva a una esperanza de vida eterna, porque el Señor mismo nos ha revelado parte de ese plan. Y ese plan es que Él mismo va a venir a buscar a su iglesia, a aquellos que se han arrepentido, a aquellos que han creído, para estar con Él para siempre. Este es el plan de Dios. Esta es la esperanza que todo creyente tiene y la esperanza que nos anima en un mundo que está teniendo sus complicaciones a causa de que el hombre quiere imponer sus propios planes y no son los de Dios. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por estar allí. Les pedimos que si hay alguna consulta la puedan realizar y que nos vuelvan a seguir. Nos anima mucho que puedan estar allí escuchando estas palabras y que de alguna manera puedan comunicarse para escuchar también sus opiniones al respecto. Desde ya, muchas gracias y que el Señor les bendiga.